fuerza eléctrica, campo eléctrico, ahora toca ver potencial, ¿sí? Bueno, si se acuerdan, en mecánica, normalmente nosotros empezamos viendo lo que es la fuerza, las leyes de Newton que tratan de fuerzas, y después de eso vemos cosas como teorema de trabajo y la energía, ¿no? Bueno, ahí es donde entra la energía potencial y va a pasar algo similar aquí, ¿no? De hecho, el concepto de energía es muy útil en mecánica porque como la energía es una cantidad que se conserva, pues muchas veces resulta más útil que las mismas fuerzas para encontrar cómo interactúan varios objetos, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer precisamente eso, pero para el caso eléctrico, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es la energía potencial eléctrica. Bueno, habíamos visto en mecánica, de hecho, que el trabajo que una fuerza conservativa realiza al mover un objeto entre dos puntos, estos puntos pueden ser los que sean. Bueno, el trabajo que hace una fuerza conservativa no depende de la trayectoria. Yo les había explicado en ejemplos de, por ejemplo, cuando yo levanto algo a una cierta altura, el trabajo que realiza no depende de si lo levanto en curva, en círculos o en línea recta. Solamente depende de la posición inicial y la posición final. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que, pues bueno, la fuerza eléctrica también es una fuerza conservativa. Entonces, el trabajo que realice una fuerza eléctrica, pues solamente va a depender del punto inicial o del punto final. Y del punto final. Por ejemplo, el trabajo que se necesita hacer para mover una carga de una cierta posición de aquí a acá, pues va a ser, ahorita lo vamos a ver. Bien, de hecho, podemos de una vez ir escribiendo. Voy a poner pausa. Bueno, aquí está lo que les había dicho hace ratito. Bien, desde mecánica habíamos visto esta idea de acá, que el trabajo y la energía potencial se relacionan mediante esta ecuación. Esto lo hemos visto para la energía, para la fuerza de la gravedad, pero pues la energía eléctrica, al también ser conservativa, también se le puede aplicar esta fórmula de aquí, que el cambio de energía potencial para la fuerza eléctrica pues va a ser el negativo del trabajo, ¿sí? Ahora voy a poner un ejemplo un poquito más visual para que todo esto empiece a tener sentido. Imagínense que tenemos dos placas conductoras. Entonces, en una placa la tenemos cargada de manera positiva, todo esto está de manera positiva, y la otra pues son cargas negativas, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner el punto A, aquí le vamos a poner el punto B, y esto está separado una distancia D, ¿sí? Bien. Entonces, siempre que se tienen placas conductoras que están cargadas positiva y negativamente, pues bueno, vamos a tener que sale campo eléctrico, las líneas, bueno, que el campo eléctrico se puede representar con líneas, ¿no? De manera, en dibujitos se puede representar con líneas. Entonces, en este tipo de configuración, el campo eléctrico siempre tiene líneas de esta manera, que van desde la placa positiva a la placa negativa, ¿no? Entonces, cualquier partícula cargada que se ponga entre estas dos placas va a experimentar algún campo eléctrico que tiene estas direcciones, ¿sí? Y de hecho, pues eso es lo que precisamente vamos a hacer. Imagínense que aquí vamos a poner
una partícula, ¿no? Que pues va a ser positiva. Bien, entonces aquí en este punto, como la carga de esta placa y la partícula es la misma, se van a repeler, ¿no? Entonces, si soltamos esta partícula se va a empezar a mover y se va a mover hacia la dirección donde está la placa negativa. ¿Por qué? Porque pues aquí va a obedecer que va a haber una fuerza de atracción, ¿no? Y una vez que llegue aquí, pues la placa, esta partícula se va a quedar. Ahí ya no se va a mover, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo vamos a relacionar esto con esto de acá? Pues vamos a buscar el trabajo que hace el campo eléctrico para mover esta partícula de aquí a acá, ¿no? Bien, entonces, para el campo eléctrico, vamos a tener lo siguiente. El trabajo que hace el campo eléctrico pues si se acuerdan de la otra definición de cajón del trabajo, está la de fuerza por distancia. Entonces, la única fuerza que existe aquí, pues va a ser la fuerza eléctrica. Que, acuérdense, si yo conozco el campo eléctrico, puedo calcular la fuerza eléctrica multiplicando la carga de prueba por el campo, ¿sí? Y por la distancia sigue siendo esta distancia, ¿no? Bien, entonces, pues si yo conozco que este es el trabajo, yo puedo relacionar el trabajo y el cambio de energía potencial simplemente poniéndole esto en negativo, ¿sí? Justo como me lo dicen aquí. Entonces, a que esto me sirve para decir que el cambio de energía potencial, es decir, el cambio entre esta y esta energía, es igual al negativo del trabajo, ¿sí? Entonces, este es el trabajo, lo voy a poner. ¿Sí? Bien, esto sirve, al igual que en mecánica, esto es también para encontrar pues la cantidad de energía, o por ejemplo, cuando esto te sirve como para encontrar fuerza eléctrica sin tener datos, por ejemplo, de distancia, etcétera, etcétera, o sin saber exactamente cargas eléctricas. Te sirve para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces voy a poner pausa para tener más espacio, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto por qué lo estábamos viendo? Porque básicamente, ahora vamos a aprovechar para el concepto de energía para calcular fuerzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la energía potencial eléctrica básicamente va a ser la energía que se puede convertir, la energía de esta partícula que se puede convertir en energía cinética una vez que se empiece a mover. Y acuérdense que la energía cinética básicamente es la que cuando la carga choque con otra cosa, pues se va a poder convertir como en trabajo mecánico, algo que ya habíamos visto desde mecánica, ¿no? Y por eso la ecuación importante que hemos visto acá, de que el trabajo es el negativo del cambio de energía potencial, ¿sí? Bueno, algo que me faltó decirles es que la energía potencial para una carga positiva es mayor cuando se encuentra cerca de esta placa de acá, ¿no? Precisamente porque se van a repeler, ¿sí? Y en cuanto yo la suelte, esta energía potencial se va a convertir en energía cinética porque la carga se va a empezar a mover, ¿sí? Entonces, eso lo voy a poner aquí. La carga
mismo que les acabo de decir, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar, en lugar de energía potencial eléctrica, vamos a pasar a algo que se llama potencial eléctrico o diferencia de potencial, ¿sí? Entonces voy a poner pausa para escribir un poquito lo que tengo que decirles sin no tener que pausar tanto, ¿sí? ¡Pup! Perdón que haya escrito ya tanto. Obviamente tienen el tiempo ustedes para pausar el video y pues voy a ir hablando sobre esto, ¿no? Bueno, entonces, pasando de la energía potencial eléctrica, vamos a hablar sobre lo que es el potencial eléctrico, nada más, ¿sí? Y la diferencia de potencial. Bien, esta es la definición, este enunciado de acá arriba. Así como el campo eléctrico era la fuerza por unidad de carga, bueno, pues el potencial eléctrico va a ser la energía potencial eléctrica por unidad de carga, ¿sí? ¿En qué tanta energía le corresponde? ¿Qué tanta energía se puede convertir en trabajo para una carga, ¿sí? Para una unidad, ¿sí? Entonces, si una carga de prueba positiva Q, como la que pusimos aquí, tiene energía potencial en un punto A, como acá, bueno, entonces vamos a escribir esto de acá. La B va a ser para designar el potencial eléctrico, ¿sí? Y si está en el punto A, le vamos a escribir VA, ¿sí? Y como esto se define como energía potencial por unidad de carga, pues escribimos así. Energía potencial en el punto dividido entre la magnitud de la carga. Sin embargo, pues esto en realidad no tiene mucho sentido en la vida real. O sea, lo que nosotros podemos medir físicamente no va a ser esto, sino las diferencias de potencial eléctrico, ¿sí? Que es lo que les estoy diciendo aquí. Entonces, lo que nosotros técnicamente podemos medir es esto de acá, la diferencia entre el potencial aquí y acá, ¿sí? Y esta diferencia de potencial se escribe de esta manera. V con el punto final lo escribes al principio y este es el punto inicial, ¿sí? Y esto pues ya saben que va a ser una diferencia de este tipo, ¿no? El potencial en B menos el potencial en A, y aquí ya solamente estoy sustituyendo esta misma ecuación, ¿no? Acá. ¿Y esto por qué solo tiene sentido? Porque, bueno, acuérdense que pues la diferencia de energía potencial es básicamente el trabajo, ¿no? Entonces, la diferencia de energía potencial por unidad de carga también va a ser el trabajo por unidad de carga. Bueno, el negativo del trabajo por unidad de carga, ¿sí? Entonces, esto de acá es exactamente esto, el negativo del trabajo por unidad de carga. Bueno, esto pues básicamente nos interesa porque sabemos que cambios de energía potencial significan trabajo realizado, ¿no? Bien, entonces voy a tener que borrar aquí. Si no han apuntado, pónganle pausa. Y también acuérdense, esto sí está un poquito revoltoso. Apunten sus dudas, ¿sí? Para la clase. Bien, entonces, continuando. Para el potencial eléctrico, pues ya sabemos que es la energía potencial por unidad de carga, ¿no? Las unidades son las siguientes. Pues la V es la letra que se denomina para el potencial eléctrico. Y entonces el potencial eléctrico es energía potencial por unidad de carga. Entonces las unidades van a ser las unidades de la energía potencial, que son los joules, por la unidad de carga, que son los coulombs, ¿sí? Como ven aquí. Recibe un nombre especial, que son los volts, ¿sí? La diferencia de potencial, o sea, la resta de un potencial VV menos VA, es lo que bueno, como también está medida en volts,
pues esta diferencia de potencial también se le conoce como voltaje, ¿sí? Bien, pues ahora vamos a hablar un poquito de ¿y esto qué tiene que ver? O sea, ¿cómo se relaciona el potencial eléctrico y la energía potencial, ¿no? Bueno, a lo mejor pues ya se los mencioné más o menos y ustedes tal vez ya hilaron, ya conectaron las piezas, pero pues bueno, voy a poner la ecuación y la definición, ¿no? Bueno, no definición, el enunciado, que esto sí les sirve para anotarlo a ustedes, ¿sí? Entonces, espérame. Bien, entonces, ahora vamos a hablar cómo se relaciona la energía potencial con este concepto de potencial eléctrico, ¿sí? Les decía que a lo mejor ya pudieron hilar, ¿no? Conectar las piezas. Pero bueno, básicamente, imagínense, si un objeto con una carga Q, la que sea, se está moviendo a través de un potencial, como en el dibujito de las placas que estaba hace rato aquí. Bueno, y se está moviendo a través de una diferencia de potencial VA. Bueno, entonces su energía potencial va a cambiar de esta manera, ¿sí? Que es como la ecuación que les había puesto aquí, solo que despejamos, ¿no? Simplemente despejamos para el cambio de energía potencial, ¿sí? Entonces, esta es la cantidad con la que puede cambiar la energía potencial de esa carga, ¿no? Bien, un poquito más amigable, vamos a poner el enunciado, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona la energía potencial con el potencial eléctrico? Bien, entonces, ¿cómo la energía potencial? Bueno, como la energía más bien. Como la energía es como la energía es la capacidad de realizar el trabajo, entonces la diferencia de potencial básicamente la diferencia de potencial, si la energía es capacidad de realizar el trabajo, entonces la diferencia de potencial también nos va a indicar qué tanto trabajo puede hacer una carga determinada, ¿sí? Entonces eso lo voy a terminar de escribir aquí. Bien. Básicamente esto es lo que quiero que entiendan bien. Cuando, o sea, si todavía les cuesta entender qué rayos es el potencial eléctrico, esto de aquí, esto mero de aquí, es lo que necesitan entender, ¿sí? Bueno, la energía es capacidad de realizar trabajo. Esto es algo que vimos, se ve desde mecánica, desde cursos anteriores, ¿no? Entonces, si la energía, ya sea cinética o potencial, es capacidad de realizar trabajo, bueno, y el potencial es una diferencia de energía potencial por unidad de carga, entonces, por lógica, la diferencia de potencial también es una medida, también nos indica qué tanto trabajo puedes hacer. Solamente el giro es, pues, qué tanto trabajo puede hacer una carga determinada, ¿sí? Imagínense, si todavía no lo entienden, imagínense el caso que teníamos para la energía potencial de la gravedad, ¿sí? Para la energía potencial de la gravedad, la manera en que se calculaba era con la altura, ¿no?
algo que estaba a 5 metros o a 10 metros tenía energía potencial distinta. Solo que también, pues, si tenías dos objetos a la misma altura, por ejemplo, una pelota y una bola de boliche, entonces iba a tener más potencial, energía potencial, el objeto que es más pesado, el que tiene más masa. Bueno, pues lo mismo aquí, para el potencial eléctrico va a tener más capacidad de realizar trabajo la carga que tenga una magnitud más grande, ¿sí? Entonces, de hecho, déjenme les hago el dibujito para que entiendan esto que les estoy explicando acá, ¿sí? Entonces, espérenme. Entonces, chéquense estos dibujos de acá, es lo que les estaba diciendo. Vamos a hacer la analogía, ¿no? Entre el potencial para la fuerza de gravedad y para la fuerza eléctrica. El potencial, la energía potencial para la fuerza de gravedad dependía de la altura y se calculaba masa por altura por la constante de la aceleración, ¿no? Entonces, si dos objetos estaban a la misma altura, entonces pues técnicamente tendrían la misma energía potencial, ¿no? La diferencia es pues la masa de los objetos. Si un objeto tenía una masa más grande, entonces su energía potencial era mayor. Lo mismo para el potencial eléctrico, ¿no? Tenemos, en lugar de altura, imagínense, tiene una diferencia de potencial, ¿sí? Y en lugar de masa, pues va a ser la magnitud de la carga lo que te dé una mayor o menor energía potencial, ¿no? Y acuérdense que lo importante pues es pensar que esto es de indiferencia de potencial, es básicamente pues la energía que se puede convertir en trabajo, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que hasta aquí le voy a dejar por este video para que no se haga mucho más largo, ¿sí? Entonces nos vemos en la siguiente parte, ¿sí? Hasta luego.